¿cuál es su opinión de las críticas al proceso de paz hechas por el expresidente Andrés Pastrana, quien 11 años atrás buscó el mismo propósito con el grupo terrorista de las FARC? Es la pregunta que le hacemos hoy a nuestros televidentes. Pueden empezar desde ahora mismo a respondernos a las cuentas de Twitter que aparecen en pantalla. Saludamos a esta hora en nuestros estudios a Rafael Guarín, ex viceministro de Defensa de Colombia, columnista, abogado además. Bienvenido, señor Guarín. Muy buenas noches, encantado. Buenas noches. También nos acompaña en los estudios Antonio Navarro Wolf, es vocero del Movimiento Nacional Político Progresistas, candidato presidencial, excongresista, exconstituyente, entre otros importantes cargos públicos en Colombia. Además, fue militante del Grupo Armado Insurgente M-19. Señor Navarro, bienvenido al programa La Noche. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Es un gusto saludarlos. Y quiero comenzar preguntándole a usted, señor Navarro. ¿Tiene la autoridad política y moral el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, que lideró un fallido proceso de paz con las FARC, para hacer estas críticas al proceso que hoy se adelanta en Colombia? Todos los colombianos tenemos el derecho de dar nuestras opiniones y tenemos el derecho de que nos sean respondidas nuestras inquietudes. Este es un tema grueso, un tema importantísimo en este momento de la vida colombiana. Y me parece que, con todo el respeto por el señor ministro del Interior, fue demasiado agresivo en su respuesta. No había necesidad. Había que responderle las inquietudes del doctor Pastrana, creo que tienen respuesta. Y pues desde ese punto de vista se armó una discusión que después averiguamos que tiene unos antecedentes antiguos. Parece que había habido un enfrentamiento hace unos años entre el doctor Pastrana y el doctor Carrillo, que hubo una denuncia penal del doctor Carrillo contra Pastrana. Y bueno, ahora vuelve y surge esto, pero le mete un ruido que yo creo que es innecesario. Sin embargo, lo que está en la mitad es un expresidente contra un gobierno. ¿Usted qué piensa de las críticas, señor? Yo pienso que el presidente Pastrana está en su derecho a expresar las observaciones sobre el proceso de paz. Pienso que son absolutamente ajustadas las observaciones y críticas que hace a la manera en que se ha adelantado el proceso. Son acertadas y la misma prueba está en la reacción tan fuerte del gobierno del presidente Santos, la descalificación tan burda que hace el ministro Carrillo, porque además ratifica un error que es el que está criticando a Andrés Pastrana. No hay consenso nacional alrededor de la paz, no hay unidad nacional alrededor de la paz. La paz no puede ser un factor de división nacional, sino de unidad nacional si queremos que sea una paz estable y duradera. Miren, lo que dice Pastrana y la respuesta que ratifica Fernando Carrillo muestra cuál ha sido la estrategia del gobierno. Desde mi punto de vista, una estrategia equivocada, porque ha sido la estrategia de la división, la de la criminalización de aquellos que tienen observaciones sobre el proceso de paz o aquellos que simplemente tienen críticas fundamentadas. Los criminaliza al tratarlos de mano negra, al tratarlos de guerreristas, al tratarlos de enemigos de la paz, al tratarlos de amigos de la continuidad de la violencia, cuando son personas, como el caso del presidente Pastrana o el del expresidente Álvaro Uribe o de otras personas en las cuales me cuento, que ejercemos el derecho de opinión y el derecho a la participación política. Ahora, señor Navarro, una de las declaraciones de Pastrana fue que el presidente Santos no recibió en las urnas un mandato para hacer la paz. ¿Tenía razón? Bueno, efectivamente no hubo, como sí lo hubo en el caso de Pastrana, no hubo un voto sabiendo que se iba a hacer una negociación de paz. Pastrana fue elegido por eso. En 1998 el presidente Pastrana llegó al poder precisamente porque se comprometió con un proceso de paz que infortunadamente no resultó. Se resultó un fracaso total y bueno, pagó el costo político. Santos no recibió ese mandato, eso es cierto, lo cual no quiere decir que no deba intentarlo. Yo soy de los que creen que este proceso de paz vale la pena intentarse, pero evidentemente tiene razón. Yo creo que oyendo uno las declaraciones de Pastrana se podrían haber respondido con muchísimo más, de manera mucho más constructiva. ¿Pero le quita legitimidad al gobierno de Santos el hecho de que no haya sido elegido para hacer la paz? No, porque tampoco se lo prohibía ningún mandato ciudadano. Eso es parte de las decisiones que toma un gobierno cuando tiene que hacer su ejercicio de gobierno. A mí me parece que está legítimamente en su derecho de intentarlo. Es decir, no afectaría la legitimidad en sí del gobierno, es cierto, como dice el doctor Antonio Navarro. Sin embargo, es evidente que el presidente Santos fue elegido sobre los hombros de la política de seguridad democrática y el liderazgo de Álvaro Uribe y con un mandato absolutamente claro, nítido, claro, que era continuar una política de firmeza contra la organización narcoterrorista de las FARC. No hacer todo lo que ha hecho, que es reformar la Constitución para brindar impunidad, garantía de impunidad a los crímenes más atroces cometidos por esta organización. No tampoco legitimarla a las FARC como
como un actor político y mucho menos a los crímenes de lesa humanidad como un medio válido de acción política en la democracia. Esa deslealtad al mandato ciudadano se ha traducido en una división nacional, que es la que está mencionando el presidente Pastrana. El camino no es ampliar la división nacional, el camino no es criminalizar a quienes piensan distinto frente al proceso de paz respecto a las ideas del gobierno. El camino es generar unos escenarios que permitan identificar unos mínimos, unos estándares mínimos de justicia, sí, de no repetición, que convoquen la unidad nacional. ¿Hay división, señor Navarro? No, pues lo que yo creo es que es un mandato constitucional la búsqueda de la paz. Es un mandato constitucional, está en la Constitución. La paz es un derecho y un deber de los colombianos. Desde ese punto de vista, el presidente está dentro de la institucionalidad de buscar la paz. Y quiero decir que el presidente Uribe también en algún momento mostró su interés en la paz, porque es que cómo no va a haber interés en que este conflicto tan degradado, tan terrible, todos los días nos da unas noticias impresionantemente malas, no se puede abreviar. Si hay una posibilidad de abreviarlo, pues intentémoslo. Es que ese punto es muy importante que acaba de mencionar. El problema no es de amigos o enemigos de la paz. El problema es de concepción de la paz. ¿Cómo hacemos, Jason, para que la paz quede bien hecha, para que sea una paz perdurable, para que sea una paz estable y no simplemente que sea un papel o un premio Nobel que le genere aplausos y se convierta en una operación de propaganda? ¿Y cuáles han sido las críticas que ha hecho el expresidente Uribe, sectores del uribismo y ahora el propio expresidente Pastrana, que ha sido un hombre jugado a la paz? Es absurdo pensar que Andrés Pastrana es un guerrerista o que hace parte de los enemigos de la paz cuando hace más de una década se la jugó de tal manera y con tal terquedad en favor de la paz, cometiendo graves errores. Aquí lo que se debe buscar es generar, vuelvo y repito, una paz que convoque la unidad nacional, que es lo que han repetido todos los sectores, y no la división nacional. Por eso había que responderle distinto a Pastrana. Por eso me parece el que se equivocó fue el ministro del Interior. El país quiere la paz. Sin embargo, lo que está en juego también es la transparencia de este proceso de paz, señor Navarro. ¿Por qué hacer un proceso de paz de cara también a una reelección? ¿Hasta dónde está comprometido? Bueno, no, antes de lo de la reelección veamos lo de la transparencia. Sí. Lo de la información, todos estamos preocupados, no sabemos exactamente qué está pasando en la mesa de La Habana y eso nos preocupa. Pero hay una cosa que me da tranquilidad a mí, y es que hay el compromiso del gobierno de que lo que se acuerde en La Habana va a ser llevado a una refrendación por los ciudadanos de Colombia, sea vía un plebiscito, referendo o otro camino. Las FARC proponen una asamblea constituyente, a mí me parece que es una equivocación la asamblea constituyente, pero bueno, de todas maneras una constituyente elegida, pues elegiría mayoría de miembros a favor o en contra del proceso y se convertiría en un mecanismo de refrendación. O sea, eso me da tranquilidad y eso es lo que tenía que haberle respondido el ministro al expresidente Pastrana. Hay un proceso, hay un momento en que los ciudadanos van a conocer en detalle todos los que se han conversado en La Habana y podrán decir sí o no y aprobar o no aprobar esos acuerdos. De manera que eso me da tranquilidad. Señor Guarín, ¿usted qué piensa? Yo lo que pienso es que el mecanismo de refrendación, pues evidentemente deja en la voluntad popular la decisión definitiva del proceso de paz. Sin embargo, ya sabemos cómo va a ser ese proceso de refrendación. En caso de que sea una constituyente o más grave aún, en caso de que sea un referendo, lo que se va a intentar hacer es dividir a la sociedad colombiana entre los enemigos de la paz y los amigos de la paz. Quienes consideremos que se da impunidad, por ejemplo, en un acuerdo de paz y que la impunidad no es aceptable o que se desconocen los derechos de las víctimas, seremos macartizados y criminalizados como enemigos de la paz. Y un escenario de ese estilo lo que va a hacer es ahondar las heridas, generar más conflictos, ser semilla de nuevos procesos de violencia, cuando lo que se requiere es ponernos de acuerdo en una paz justa, sin impunidad, sin elegibilidad para criminales, sostenible y perdurable que convoque la unidad nacional. ¿Sería mejor cosa que se vaya pactando, cosa que se vaya informando al pueblo colombiano? Se aumenta la tensión, doctor Navarro, no sé usted qué opine, bueno, pero yo sinceramente... las FARC, por ejemplo, acaban de anunciar un reclamo absurdo. Reclaman 9 millones de hectáreas de zonas de reserva ya campesina. Vamos a tocar el tema de las reservas campesinas. Convoca otro tipo de propuestas para no adelantarnos entonces y no sabemos qué es lo que está negociando. Entonces eso genera tensiones que son inconvenientes y aumentan la desconfianza cuando lo que un proceso de paz bien hecho requiere es confianza ciudadana. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos con el debate. La pregunta que le hacemos a los televidentes es ¿cuál es su opinión de las críticas al proceso de paz hechas por el expresidente Andrés Pastrana, quien 11 años atrás buscó el mismo propósito con el grupo terrorista de las FARC? Lo que nos dicen a esta hora algunos tuiteros. Vamos a leer el mensaje de Eric. Dice, son acertadas. Santos debe renunciar a su reelección para que le crean su cacareado proceso de paz. Otro de los televidentes, José González, dice,
Me parecen un poco fuera de contexto, él buscó lo mismo y fue un rotundo fracaso. Colombia entera recuerda el Caguán. Vamos a leer ahora la opinión de Amalia Salgado. Dice, Pastrana es quien más tiene derecho a hablar de procesos de paz con las FARC. Él los desenmascaró ante la comunidad internacional. Momento de una pausa, ya regresamos en el programa La Noche.